¿Cuál es el mejor sitio para localizar un nuevo relleno sanitario? Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de costos. Es una tarea compleja. Identificar el sitio, adecuarlo y ponerlo en funcionamiento. Identificación. Para identificar el mejor sitio, se requiere tener en cuenta criterios ambientales. El agua, superficial y subterránea, el aire, la contaminación atmosférica, la tierra, la contaminación de la tierra, la fauna, el efecto sobre la fauna y sobre la flora, aspectos sociales, las comunidades. Los riesgos sanitarios afectan a las comunidades, tanto desde el punto de vista de salud pública como desde el punto de vista socioeconómico. Criterios técnicos, la geología, las pendientes, criterios operativos, especialmente la vía de acceso. Si no hay una buena vía de acceso, no es viable un relleno sanitario. Y los costos. Se requieren inversiones tanto para la puesta en operación como para el mantenimiento permanente del relleno sanitario con las nuevas tecnologías, porque cualquier relleno sanitario nuevo debe incluir el manejo de nuevas tecnologías, el manejo de los gases, el manejo de la parte orgánica de las basuras, el manejo de la parte inorgánica de las basuras. Se requiere implementar todo un ecosistema operativo para el manejo del relleno sanitario. Pasos para la escogencia del relleno sanitario. Etapa 1, investigar todos los sitios. Investiguemos todos los sitios posibles. No es muy buena práctica escoger un sitio e ir a analizarlo ya ese sitio, porque sí. Analicemos todos los sitios posibles. Etapa 2. Eliminemos los sitios que tienen problemas graves, problemas que los hacen no viables. Por ejemplo, cercanía a aeropuertos, afectación de aguas subterráneas, afectación a comunidades. Ya escogidos los sitios que sí son viables, pasamos a estudiarlos en detalle, a clasificarlos en términos de fortalezas y limitaciones, y escoger el que tenga la mayor cantidad de fortalezas y la menor cantidad de limitaciones. La filosofía, ¿en qué consiste? Reducir el impacto potencial del riesgo sanitario sobre las personas y sobre el medio ambiente. Importante las personas. Importante las comunidades. Se requiere de un examen cuidadoso y la evaluación de los parámetros que puedan afectar en forma adversa a las comunidades y al medio ambiente. Aunque el sitio debe escogerse principalmente con base en factores técnicos, la percepción de las comunidades es tal vez uno de los elementos críticos para la escogencia del sitio. Se debe trabajar comúnmente durante el proyecto con la oposición de las comunidades. El grito no al basurero. El grito se respeta mi ciudad. Es común en todos los casos de estudio de rellenos sanitarios. Las propuestas de un nuevo relleno sanitario están expuestas a debate público y a oposición. Y debemos pasar parte de la base que en todos los casos va a haber oposición.
La oposición está generalmente relacionada con efectos que impactan en forma selectiva a algunos sectores de las comunidades. Adicionalmente, algunas personas se oponen filosóficamente a la idea de los rellenos sanitarios. Generalmente son activistas de grupos ambientales que se oponen a todas las posibilidades de localización de rellenos sanitarios. Proponen a veces que desaparezcamos las basuras, como por arte de magia. Vamos a tener siempre oposición y tenemos que analizar esa oposición, ver en qué tienen razón las comunidades y cómo podemos nosotros resarcir a las comunidades los efectos negativos que podamos tener con ese relleno sanitario. Es una tarea compleja, muy compleja, y se requiere liderazgo social, liderazgo político. No se puede sacar adelante un proyecto de relleno sanitario sin que haya unos líderes, sin que haya una entidad, por ejemplo, la gobernación del departamento, que se involucre en forma directa y decidida a sacar adelante un proyecto de relleno sanitario. No es fácil. Llegar a acuerdos con las comunidades es muy complejo. Las comunidades se van a oponer y generalmente no van a aceptar el relleno sanitario. Se requiere que el proyecto esté muy bien planeado y sobre todo muy bien financiado. Resolver los problemas que van a plantear las comunidades requiere inversión de dinero. No se puede sacar adelante un relleno sanitario sin tener un muy buen presupuesto económico para hacerlo realidad. El sitio debe aislarse. ¿Qué quiere decir aislarse? No es llegar y comprar un lote para localizar relleno sanitario, no. Que compramos 100 hectáreas y ahí vamos a hacer el relleno sanitario. Sí, señor, ahí se puede hacer relleno sanitario. Tenemos que comprar adicionalmente toda la zona potencialmente impactada. O sea, tenemos que aislar el relleno sanitario de todos los efectos colaterales y para ello se requiere comprar miles de hectáreas, no cientos de hectáreas. Relocalizar las comunidades. Vamos a tener comunidades afectadas. Comunidades grandes, comunidades pequeñas. Esas comunidades tenemos que relocalizarlos en situación que sea para ellos mejor que el anterior. Como hacemos con un proyecto dialéctico. En un proyecto dialéctico, por ejemplo, famoso, las comunidades impactadas fueron relocalizadas en sitios que ellos mismos y como comunidades recibieron como una mejora en su situación social y su situación económica. Igualmente, en rellenos sanitarios debemos relocalizar a esas comunidades. Y para relocalizarlas necesitamos inversión económica. Involucrar las comunidades en el proyecto. Que las comunidades vean que eso les va a dar trabajo, que eso les va a traer beneficios. Y en todos los casos se requieren inversiones en la parte social. Criterios técnicos. Geología. Se requiere que el relleno sanitario esté localizado en una geología con materiales impermeables. Suelos permeables no son viables para rellenos sanitarios. Aguas subterráneas. Si hay aguas subterráneas, si hay fallas geológicas que alimenten las aguas subterráneas, que sirvan como zona de recarga, no es viable un sitio de relleno sanitario. Hidrología superficial, que podamos drenar las aguas superficiales y que no contaminemos las fuentes de agua superficiales. Estabilidad. Sitio que podamos garantizarle
que no va a fallar, que no se van a presentar movimientos de remoción en masa. Compatibilidad con el uso de la tierra. Hay ciertas zonas turísticas, por ejemplo, que deben ser intocables. No podemos impactar nuestra propia economía regional. Vías de acceso. Si no hay vías de acceso adecuadas, vías de acceso pavimentadas, si no hay dobles calzadas, no es viable un relleno sanitario. En una zona rural con vías secundarias, no podemos nosotros transportar cientos de vehículos con basuras diariamente. Clima, pluviosidad, vientos, flora y fauna. Criterios técnicos y ambientales. Investigaciones preliminares. Identifiquemos las limitantes fatales, las limitantes que hacen que no sea viable el sitio para localizar un relleno. Por ejemplo, cercanía a los aeropuertos. No se debe colocar un relleno sanitario a menos de 8 kilómetros de un aeropuerto y rutas aéreas. Si hay una ruta aérea principal, que en el caso de Bucaramanga es la ruta aérea Bogotá-Bucaramanga, que tiene decenas de vuelos diarios, cada vuelo es un riesgo, si hay un relleno sanitario cercano, por el tema de los vectores, por el tema de los gallinazos, las aves que eventualmente pueden generar una catástrofe, un accidente aéreo. No se deben colocar rellenos sanitarios en las rutas aéreas principales ni cerca a los aeropuertos. Investigaciones preliminares. ¿Qué debemos investigar? Geología, dedicado especialmente a la impermeabilidad, dedicado principalmente a las aguas subterráneas. La geotecnia. La geotecnia es muy importante, especialmente relacionada con la estabilidad, garantizar la estabilidad del relleno y que haya material para cobertura de los rellenos. Las limitantes aeronáuticas, ya hablamos de ellas, tanto los aeropuertos como las rutas aéreas. La vulnerabilidad de las aguas subterráneas, la accesibilidad al sitio, que haya vías pavimentadas de doble calzada. Impactos socioeconómicos por comunidades y afectación al uso de la tierra, afectación a las actividades de las comunidades. Se deben identificar zonas pobladas. Zonas pobladas no solamente para el sitio del relleno, para la vía de acceso. Porque nada ganamos con que el sitio del relleno quede en una zona con poca población si los camiones con residuos, con basuras, deben pasar por todas las zonas urbanas repetitivamente cientos de veces al día. Efectos de los olores, las aves y vectores, el ruido, la contaminación general, los sitios históricos y culturales, escuelas, colegios, universidades. Las preocupaciones de la comunidad son muy importantes. La comunidad personalmente no quiere. Yo no quiero tener un relleno sanitario en mi vecindario. Nadie quiere tener un relleno sanitario en su vecindario. Hay una frase en inglés muy popular. Not in my backyard. 90. 90, 90, 90. Not in my backyard. En mi población, en mi barrio, en mi vereda, nos oponemos a un relleno sanitario. ¿Por qué?
¿Por qué nos oponemos? Riesgos al medio ambiente y la salud. Los riesgos sanitarios se relacionan con problemas de salud. Estética del sector. Disminución del valor de las propiedades. Las fincas pierden valor. Por eso hay que comprarlas. Hay que comprar todas las fincas en la zona impactada. Incremento del tránsito de vehículos. Incremento del ruido, del polvo y la contaminación. Presencia de personas indeseables para la comunidad. Los sanitarios llevan personas que la comunidad no quiere tener. Y presencia de gallinazos, insectos y otros elementos procedentes del relleno sanitario. Not in my backyard. Y debe existir entonces un liderazgo y una inversión para que la comunidad no se sienta impactada, incluso que se sienta beneficiada del proyecto. Limitaciones aeronáuticas. La operación segura del tránsito aéreo representa una limitación importante para localizar el relleno sanitario. Las aves que convergen al relleno son un riesgo para la operación aérea. Ha habido muchos accidentes aéreos en el mundo relacionados con aves en las turbinas de los aviones. Distancia del aeropuerto y que no quede el relleno sanitario en las líneas principales de rutas aéreas de los aeropuertos. ¿Por qué? En las zonas montañosas, como en los Andes colombianos, los aviones, las rutas se canalizan por algo que llaman los altos. Un alto. Un alto es una zona baja. Es una zona donde hay una especie de valle montañoso que sirve de canal aéreo para los aviones. Son zonas más bajas dentro de un conjunto de montañas. Por esos altos, por esos cañones, por esas zonas de ruta aérea no deben localizarse rellenos sanitarios. Ejemplo, Bucaramanga. En Bucaramanga tenemos el aeropuerto Palo Negro, el aeropuerto regional más importante del centro de Santander y posiblemente del oriente colombiano. Ningún relleno sanitario debe estar en los 8 kilómetros de distancia de la pista del aeropuerto. Igualmente, ¿cuál es la línea principal de ruta aérea para el aeropuerto de Bucaramanga? La ruta Bogotá-Bucaramanga. La ruta Bogotá-Bucaramanga es la ruta aérea principal y no debemos tener un relleno sanitario colocado exactamente sobre la ruta aérea. Hidrogeología. El agua freática. Que no tengamos afectación de relleno sanitario para las aguas subterráneas, porque las aguas subterráneas son el futuro del agua para nuestras comunidades. O sea, suelos conductores de agua, suelos permeables, no deben utilizarse como zonas de relleno sanitario. Geología de areniscas, geología de arenas, de gravas, no es recomendable para relleno sanitario. Zonas de alta precipitación no deben utilizarse. Hay que mirar la escorrentía, la presencia de fallas o fracturas geológicas. Si hay una falla geológica cercana, la roca está fracturada y por esa roca se infiltra agua que puede contaminar las aguas subterráneas. Son zonas de recarga de aguas subterráneas. Presencia de humedales y zonas de inundación y ríos principales. En algunos países desarrollados, como en los Estados Unidos o en Europa,
se han elaborado mapas de vulnerabilidad de las aguas subterráneas, con el objeto de que ese mapa de vulnerabilidad de aguas subterráneas sea una herramienta para tomar decisiones para la protección de esas fuentes de agua. En Colombia no tenemos mapas de vulnerabilidad de aguas subterráneas. En Colombia nosotros afectamos mucho las aguas subterráneas porque no tenemos esa herramienta valiosa de tener un mapa que nos diga, ahí no debemos colocar el relleno sanitario porque ahí el agua subterránea es vulnerable a afectarse por contaminación. Muy importante el tema del agua subterránea. La geología entonces es básica. Geología que deben ser de suelos, en lo posible, suelos impermeables. Tengamos en cuenta que la impermeabilización con geomembranas ayuda, pero ningún relleno sanitario es 100% impermeable. La impermeabilización artificial no es suficiente. Necesitamos que los suelos sean a su vez impermeables. ¿Cuáles son los mejores sitios? Suelos arcillosos impermeables. Y donde haya abundancia de material de suelo para estar cubriendo permanentemente en forma diaria el área de las basuras. Evitar áreas de rocas sedimentarias de grano grueso, areniscas, conglomerados, etc. Rocas con alto grado de fracturación. Zona con presencia de fallas geológicas. Formaciones de rocas calcáreas, donde hay posiblemente presencia de cavernas. Ni rocas permeables, ni rocas fracturadas, ni rocas calcáreas. Ejemplo, Bucaramanga. Está la ciudad de Bucaramanga. Geológicamente está sobre un depósito conocido como Formación Bucaramanga. Los suelos que conocemos en la ciudad, suelos relativamente impermeables. Alguien diría, perfecto, son suelos buenos para rellenos sanitarios, la zona de la Formación Bucaramanga, pero la Formación Bucaramanga está prácticamente cubierta de población. No hay un área en la Formación Bucaramanga para un relleno sanitario. Y tenemos el macizo de Santander, rocas ígneas y metamórficas, rocas permeables, pero principalmente el macizo de Santander es importante porque nos provee el agua de nuestros acueductos. La zona metropolitana de Bucaramanga depende de los acuíferos del Picacho, de Tona y de Suratá. Los tres acuíferos que le dan agua a Bucaramanga. El macizo de Santander no debe utilizar para relleno sanitario. Quedaría la zona de las mesas. La mesa de Lebrija, la mesa de Los Santos, la mesa de Roitoque, la mesa de Zapatoca, la mesa de Betulia. Formación Girón. Rocas permeables de grano grueso. La Formación Girón tiene gran potencial de aguas subterráneas y no debemos nosotros colocar rellenos sanitarios sobre la Formación Girón. Luego tenemos que descartar la idea de colocar un relleno sanitario sobre rocas de la Formación Girón porque no queremos contaminar nuestras aguas subterráneas. Nos quedan las rocas del Cretáceo, las rocas arcillosas, Formación Simití, Formación Umir, Formación La Luna, Formación Paja, rocas arcillosas, lutitas y lodolitas, impermeables, excelentes para colocar rellenos sanitarios. Luego, en lo posible, nuestro relleno sanitario regional en la zona de Bucaramanga debe hacerse sobre rocas del Cretáceo
sobre rocas arcillosas, fauna y flora. No debemos afectar en forma fundamental las especies vedadas, las especies especiales que debemos cuidar y también nuestra fauna. Que haya posibilidad de manejo de lixiviados. El sitio escogido para el relleno sanitario debe permitir un manejo adecuado de lixiviados sin contaminar las aguas subterráneas y sin contaminar las aguas superficiales. Posibilidad del manejo de gases con relación a los vientos, con relación a las comunidades alrededor. No podemos contaminar más los aires, más el aire nuestro con productos provenientes de rellenos sanitarios. Tenemos que generar un sistema de chimeneas, un sistema de recolección y, si es posible, un sistema de generación de energía con los gases. Y vías de acceso. Acceso al sitio del relleno sanitario. El sitio debe ser suficientemente lejos de la zona urbana para que no contamine a la zona urbana, pero suficientemente cerca para que sea el sitio asequible, para que económicamente sea viable llevar las basuras hasta allá. Que sea cerca, pero lejos. El acceso no debe pasar por zonas residenciales. Una propuesta que hay sobre la mesa de un relleno sanitario que pasa por todas las zonas pobladas del municipio de Girón, consideramos que no es la mejor propuesta. Y las vías de acceso deben ser adecuadas, deben ser amplias, deben ser de un ancho mínimo de 10 metros y deben ser pavimentadas. Debe tenerse en cuenta la capacidad de la vía para el tránsito automotor. Los vehículos que van al relleno sanitario nunca deben hacer fila, nunca deben represarse en la carretera. Las características de la vía deben ser tales que en ningún momento se genere taponamiento, represamiento del tránsito que va al relleno sanitario, porque eso genera problemas graves de contaminación. No deben represarse los vehículos con basuras. Es muy importante y en otros países se exige que el relleno sanitario tenga acceso con doble calzada. Y en Santander, ¿cuáles son las dobles calzadas? Nuestro liderazgo económico y político nos ha mantenido ausente de la inversión pública del Estado en cuanto a dobles calzadas. No tenemos dobles calzadas. Tenemos doble calzada a pie de cuesta, donde no es viable colocar un relleno sanitario. Tenemos doble calzada y vamos a tenerla a Barranca Bermeja. La doble calzada a Barranca Bermeja puede terminar siendo la mejor vía para el transporte de las basuras. Definir la capacidad de relleno sanitario, que el espacio sea suficiente. Se requiere un área que tenga espacio suficiente para por lo menos 30 años de relleno sanitario. La pendiente debe ser suave, pero no tan suave que genere apantanamiento, pendientes de más del 3% y menos del 30%. Y clima, donde haya bajas precipitaciones, zonas relativamente secas, taludes con dirección hacia el norte son mejores por la mayor evaporación, preferir áreas con mayores tiempos de luz solar.
Los vientos, que los vientos no vayan hacia zonas pobladas. Y los costos. ¿Cuáles son los costos? Las vías de acceso. Las obras de adecuación. El manejo de las comunidades es un costo muy importante, porque hay que reubicar las comunidades afectadas, hay que generar un aislamiento comprando las áreas alrededor del sanitario, los costos de operación, costos de monitoreo y obras de mitigación. Entonces, dentro de este contexto, ¿cuál es el mejor sitio para relleno sanitario regional en el departamento de Santander? Veamos este ejemplo. ¿Cuál es la limitación más importante? No tenemos vías. En Santander no tenemos vías saliendo de Bucaramanga, de la zona metropolitana, que permitan un transporte fluido y adecuado de 200 o más camiones con basuras hacia el relleno sanitario. Muy pocas dobles calzadas. Esas vías secundarias que proponen para rellenos sanitarios, donde los carros van a hacer fila, van a estar permanentemente represados, no deben utilizarse para rellenos sanitarios. La vía de acceso es la limitación más importante en el caso de Santander para localizar un relleno sanitario. Y se habla de 3 sitios. El Carrasco. El Carrasco podría adecuarse para 50 años más con inversiones cuantiosas. La vereda del Líbano en la vía Barranca Bermeja. Esa zona de la vereda del Líbano, la zona de la Sorda, en la nueva vía a Barranca Bermeja, es, de acuerdo al estudio de la Universidad Industrial de Santander, uno de los mejores sitios para localizar un relleno sanitario. Y hay que mencionar a Chocoa. Chocoa tiene licencia ambiental de la CDMB. O sea, el sitio de Chocoa tiene licencia ambiental. Pero veamos ese sitio de Chocoa. No hay vía de acceso adecuada. La vía Zapatoca pasa por las zonas pobladas de Girón, incluyendo barrios nuevos, el barrio Nuevo Girón. Y se van a impactar tremendamente las comunidades por el paso de cientos de vehículos con basuras, represándose a lo largo de una vía que no tiene capacidad. La vía Zapatoca no es viable para un relleno sanitario. La contaminación que se generaría a lo largo de la vía, el efecto sobre la salud pública sobre esas comunidades es muy grande. Es el principal problema del relleno de Chocoa. Rocas permeables fracturadas. Se iría a colocar el relleno sanitario sobre la formación Girón. Una formación permeable junto a la falla geológica del Suárez. Roca fracturada. Rocas fracturadas que fácilmente contaminan las aguas subterráneas de la zona entre Girón y Chocoa. Y otra limitación muy importante. Chocoa queda en el alto de Chocoa. En la zona de la ruta de los aviones Bogotá-Bucaramanga. No queremos que haya un accidente aéreo por localizar un relleno sanitario en un alto sobre la ruta aérea Bogotá-Bucaramanga. El riesgo aeronáutico. El relleno sanitario de Chocoa queda en el alto de Chocoa.
y hasta ahora no se ha realizado un estudio que nos diga cuál es el riesgo real para la aviación, el riesgo real para el transporte aéreo de personas por el Alto de Chocoa con el relleno sanitario en ese alto. Muy importante que se analice en el caso de Chocoa el tema de la posible afectación o el posible riesgo en la ruta aérea Bogotá-Bucaramanga, en el Alto de Chocoa. Y el Líbano, en el sector en la vía Barranca, tiene algunas ventajas. Se está terminando la ruta del cacao, doble calzada. O sea, sería un relleno sanitario con doble calzada, que es lo ideal para la localización de rellenos sanitarios. Segundo, rocas arcillosas, lutitas, rocas impermeables del Cretáceo. Segundo beneficio importante, menos contaminación de las aguas subterráneas. La zona de la Galería del Líbano tiene muy poca población comparada con otras áreas cercanas a Bucaramanga. Es una zona con relativamente poca población. Esa población impactada tenemos que reubicarla, tenemos que localizarla en sitios mejores que los que están en este momento, tanto desde el punto de vista social como económico. En la zona del Líbano no hay problemas ambientales. Sin embargo, hay rechazo de las comunidades. En todos los casos vamos a tener rechazo de las comunidades. Y se requiere que haya un liderazgo muy fuerte por parte de la Gobernación de Santander y las alcaldías involucradas para sacar adelante un proyecto en la vereda del Líbano. Estaría la alternativa de no buscar un nuevo sitio, sino utilizar el Carrasco durante los próximos 50 años con unas inversiones de unos grandes diques, unas obras relativamente de gran costo. Pero ¿qué problemas tiene el Carrasco? Zona urbana, en el centro del área metropolitana de Bucaramanga, con gran cantidad de comunidades cercanas. Segundo, riesgo aeronáutico. Estamos a menos de 8 kilómetros del aeropuerto Palo Negro y con frecuencia los aviones pasan por encima del relleno sanitario del Carrasco. Riesgo aeronáutico. Además, adecuarlo para los próximos años, para los próximos 20, 30, 50 años, es muy costoso. Se requieren inversiones de varios cientos de miles de millones de pesos que necesitaríamos conseguir para adecuar el Carrasco hacia el futuro, con los problemas de las comunidades y con los problemas aeronáuticos que tiene el Carrasco. Adicionalmente, hay una orden judicial de cerrarlo. Y las órdenes judiciales son para cumplirlas. Pero tiene una gran ventaja. Ya estamos ahí. Ya tenemos todo un sistema de operación de relleno sanitario. Y como ya estamos ahí, pues una posibilidad es quedarnos en el Carrasco, con todos los problemas ambientales y los problemas aeronáuticos. Entonces, ¿cuál es el mejor sitio para un relleno sanitario en la región de Santander? Analizando la parte técnica, la parte social, la parte ambiental, la parte económica, en nuestro concepto, el mejor sitio para relleno sanitario es la vereda del Líbano, junto a la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, junto a la doble calzada Bucaramanga-Barranca Bermeja. ¿Qué debemos hacer? Definir el nuevo sitio.
continuar el estudio de la Universidad Industrial de Santander. ¿De quién es responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad del nuevo sitio? Son 16 municipios. Al ser 16 municipios, el 65% de la basura que produce Santander, la responsabilidad del nuevo sitio de relleno sanitario debe recaer sobre la gobernación de Santander. ¿Y qué hacemos mientras tenemos el nuevo sitio? Utilizar el Carrasco. El Carrasco tiene todavía capacidad y podemos mantener el Carrasco, utilizar el Carrasco hasta que tengamos el nuevo sitio definido, adecuado y el nuevo proyecto debidamente financiado. En estos 2 años, o un poco más, debe ser responsabilidad de la Gobernación de Santander y de las alcaldías de los 16 municipios que botan basuras actualmente en el Carrasco, el adecuar un nuevo relleno sanitario regional con nuevas tecnologías. Si no se adecua un nuevo sitio en los próximos 3 años, ¿qué pasará? ¿Qué haremos con las basuras? Estaríamos abocados a un desastre ambiental de consecuencias complejas. Muchas gracias.